bueno, bien, sí. Que estoy súper enganchado. La verdad que es un documental impresionante. No pensé que iba a estar tan bueno. Porque si bien lo vi y dije, che, muy bueno, Hit, el documental de Hit está increíble. Pero no creí ver algo mejor que Hit. Porque me gusta más que Hit, pero bueno, en otra constante, en otro hecho, es mucho más largo esto y va en otro aspecto. Pero me encanta. De los documentales que más me gustaron. El primero y el que más me gustó es el de Perejiles, que vayan a verlo porque está buenísimo. Pero vamos a ir con el quinto capítulo de la historia de la música popular uruguaya, que ahí vamos por el año 70 y tantos. Calculo que este capítulo estará entre el año 73. Está buenísima. Recién en el capítulo anterior me di cuenta que va haciendo las variaciones según el tiempo. A la gente que hizo esto, mi amor es increíble. Mi amor eterno. Nueva generación, año 1973. Claro, ahí nos quedamos. El momento del 73 es un momento muy particular porque es cuando empieza a acentuarse la censura y, digamos, poco a poco se va produciendo el silenciamiento de una generación. Entonces, ese silenciamiento produce una especie de agujero en el país y quedan los más jóvenes, que todavía no han sido prohibidos, con la posibilidad de ocupar un espacio con gran temor, claro, en principio, y algunos de ellos lo van ocupando. Patria Libre es uno de los grupos que se van dando por ahí, que en una búsqueda de caminos, en una especie de folclorismo latinoamericanista, contestatario, pro-revolucionario, no demasiado elaborado, de lo cual había distintas expresiones. Lo interesante de Patria Libre simplemente es que varios de sus integrantes después fueron músicos muy relevantes. Camino de anchas heridas, camino de piedra y flor, aunque nos robes la vida, la lucha no terminó. Que surgió a partir de unos recitales muy pequeños que se hicieron en el ámbito de los comités de base, en el ámbito universitario. Ya eran tiempos de... Te amo, Raúl. ¡Qué pibe! Y ¡Qué pibitud hermosa! Y pensar que todavía hay gente que no lo cree, que mataron a mi hermano por quererse rebelar. Tuvimos 2 discos censurados con el Patria, porque fueron hechos a principio de la dictadura para el sello Sondor, y a mí por lo menos, por ejemplo, me pusieron una bomba en la puerta de mi casa que hizo volar toda la puerta de adelante hasta quedó en el dormitorio de mis padres, pobre. Que mataron a mi hermano por quererse rebelar. Para nuestra generación era difícil, porque la dictadura sabía que todos nosotros o éramos de ideas políticas absolutamente izquierdistas, o en los hechos estábamos en contra de la dictadura. Y le pegó un hachazo al rock and roll y al blues, porque los peludos mugrientos no servían en el esquema fascista, y también, exiló a todos los músicos que hacían canciones más comprometidas desde el punto de vista social, y nuestra generación era un poco un fleco de todo eso. Entonces, era duro. Yo me comí, por ejemplo, en el teatro, en el Galpón Chico, una noche de brujas, que entraron los milicos y nos pusieron contra la pared, nos estuvieron 7 horas ahí. No terminamos en un cuartel de casualidad. Estábamos ensayando una obra para niños. 7 horas. Una obra para niños. Una locura, un flash. Toda esa gente creo que fue la que tiró más fuerte para adelante y nos hizo seguirla. Pero también teníamos la influencia de la música internacional, que ya invadía mucho más rápidamente que antes los canales culturales. Por ejemplo, los Beatles fueron fundamentales. Todo el rock and roll anglosajón y norteamericano
No sueñes, Juan, es tiempo de amar. Es tiempo de odiar. No sueñes, Juan, es tiempo de odiar. Crosby, Stills, Nash & Young, que también nos impactaron mucho en el aspecto de vocalistas, ¿no? De vocalistas ensamblados. Más lo que era la represión callejera y la situación política que estaban viviendo los universitarios con todo ese bagaje, con toda esa mezcla que teníamos en el cerebro, empezamos a ver la posibilidad de hacer nuestras propias composiciones en español. Las cosas juntas. La búsqueda del latinoamericanismo creo que era consciente y necesaria. Soldadito de Bolivia. Pero por otra parte, claro, ha tenido la interacción con otros fenómenos de ese cierto folclorismo de pacotilla que se dio también en América Latina, con un criterio también de desnaturalizar, digamos, la tradición cultural propia a través de elementos tomados malamente de la cultura culta, digamos, que generaba una especie de híbrido muy extraño. Patria Libre tuvo esa confusión al comienzo, de hecho habían hecho una versión de la horrenda cantata Santa María de Iquique, pero justamente después se va decantando. De la horrenda, eso, lo que debe ser. Y, tiene que ver con eso, la visión crítica que tiene esa generación posteriormente respecto a un latinoamericanismo real versus un latinoamericanismo de pacotilla. A lo que alude Lazaroff, por ejemplo, cuando dice, yo, por ejemplo, me compré una quena. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. El ambiente de presión destinado a generar un miedo tal que no siguiéramos cantando, se empezó a instaurar un poco después. Todavía los artistas seguían cantando y diciendo algunas cosas. Existía una canción, cantábamos nosotros con Patria Libre, todavía, que se llamaba, con letra de Ibero Gutiérrez, que se llamaba Caramba Amigo. Decía, caramba amigo, con el milico te da patadas en la barriga. Decíamos la palabra milico y decíamos, te da patadas en la barriga, te deja tieso sin un respiro. Tremendo, re fuerte la letra, además para Los esa que época. siempre organizaban espectáculos empezaron a sentir mucho miedo y empezaron a sentir la presión de las fuerzas represoras. Entonces hubo un momento en que ya vimos que no podíamos seguir llevando adelante el proyecto Patria Libre. La vida son obreros de tal suerte que van sembrando la patria aunque cosechen su muerte. Tienen para cada idea brazos prontos a la lucha. Esa nueva generación contó con un joven valor a destacar proveniente de Fraiventos. Carlos Pajarito Canzani logró una experiencia renovadora entre los años 1973 y 1975. De esa experiencia participaron algunos nombres que por esos años no eran conocidos, como Jorge Trasante, Jorge Lazaroff, Carlos da Silveira, Jorge Bonaldi, Jorge Galemire y Jaime Ross. ¿Verdad qué locura? Yo llegué a Montevideo, me bajé de un coche de la Honda y había una chanchita al lado. Yo estaba con el pelo largo, un pantalón a rayas anchas, de sandalias, yo era re hippie. Una guitarra acústica al hombro, bajé de la Honda, uno de los milicos que estaba ahí me pidió el documento, se lo metió en el bolsillo y me llevaron en cana 2 días. Esa fue mi llegada triunfal a Montevideo. Mediados del 71, ¿no? Qué locura. Estamos hablando de las famosas medidas prontas de seguridad. Yo soy de una generación en que el ser joven era un peligro espantoso para el sistema. Soy de la generación que quiso cambiar el mundo. Canzani queda en una situación de transformarse en una especie de protagonista muy joven de una situación renovada. De algún modo logra
despertar una adhesión de público muy grande dentro de las dimensiones que la censura permitía, es decir, llenar la sala 1 del Teatro Circular y después llenar la sala de la Alianza. En el año 73 había una cantidad de pibes que tenían entre 18 y 22, 23 años. Y lo curioso era que había 3 bandas que eran Epílogo de Sueños, Patria Libre y Aguaragua. Y eran los mismos músicos que tocaban en las 3 bandas. Unas A notas la Zarofi a mí de- nos interesaba entrar en Aguaragua porque eso de alguna manera nos daba la posibilidad de realizar una música latinoamericana de fusión con nuestras propias raíces, que eran, como dije, rockeras y de música beat. Él va incorporando cosas en forma más, se podría decir, menos prejuiciada, pero no un Chacarera prejuicio en el Blues. sentido negativo, sino el prejuicio natural que tiene cualquier persona en que, bueno, mi terreno es este, mi terreno es este otro. Y él, en cierto sentido, no se preocupa mucho por cuál es su terreno. Váyase a tomar su whisky, aunque a mí nadie me nombre, yo prefiero mi candombe. Y la cuestión del candombe apareció simplemente porque vi, creo que era Morenada, la primera formación que vi en el Teatro de Verano de Fraiventos, en Carnaval. Y eso para mí fue tremendo. Pues un día me enteré de que venía Manolo Guardia a tocar al Club de Remeros de Mercedes y el cantante invitado era Rubén Rada. Y ahí vi las Planazo. posibilidades que había de hacer otras cosas con el candombe. Claro. Y después empecé a descubrir lo Mirá que esa estaba facha. pasando en Montevideo con el Quinto y todo eso. Esa pibitud. Después descubrí lo que fue el tropicalismo. Corión Arenal me hizo descubrir una discografía impresionante que él tenía y eso para mí fue la transformación. No me importa un letrao como el que come salteao. Los brasileros estaban haciendo temporadas en los teatros y le daban un nombre conceptual al espectáculo. Y yo vine con esa idea y nos instalamos, por ejemplo, en el Teatro Circular o en la Alianza Francesa. El conjunto en vivo impactaba Qué grande curva. por la riqueza sonora, por la riqueza musical. El Pajarito Canzani, que era un cantor muy, muy caliente en escena. El pájaro tenía mucho carisma y tenía canciones, tenía onda. Y la banda tenía onda también. Y había todo un público que era de la misma generación que nosotros. Quería también escuchar eso. O sea, una cosa iba con la otra. Bueno, generaron toda una sensación de que en cualquier lado que se presentara el grupo se iba a llenar eso. Y efectivamente ocurría así. Me acuerdo que en el año 75, un mes antes de que yo me fuera para Europa, llenamos 7 teatros de la Alianza Francesa. Para nosotros, tener media sala en un teatro de la Alianza Francesa ya era una maravilla. Ahora, Canzani en sí llega a ser un tipo muy creativo, muy interesante, muy renovador, pero que se asusta de sí mismo. Y en determinado momento se frena a sí mismo y huye de la importancia que está adquiriendo su papel en la sociedad. Es difícil cargar con un peso así. Es muy difícil y es muy difícil para cualquier muchachito joven sentir que está llevando el peso de la historia encima de sus hombros. Un O el montonazo. pedazo de la historia, digamos. Y es verdad que de pronto yo me sentí heredero de un momento que tenía que ver con la historia de la música uruguaya. No tiene nada que ver con mi personalidad, esa onda de escapar de una realidad. Creo que si a un pibe hoy que está empezando le dicen, loco, vení a hacer una gira por España y está todo resuelto y dale y prendete durante un año, no creo que haya muchos chiquilines que te puedan decir, no tengo ganas de ir porque extraño a mi mamá. No decidí irme del país, me fueron del país. No quiero andar vanagloriándome de ser un antiguo combatiente porque no va al caso. Tuve algunas visitas introspectivas a las 6 de la mañana que sabías cuándo empezaba y no sabías cuándo terminaba la visita que te hacían ni a dónde te llevaban. Y bueno, fui amenazado varias veces. En los últimos días, después de esos problemas que yo tuve, que fueron varios y grosos, aparece un jeep con una señora muy coqueta y me dijo, mire, yo soy la señora del coronel fulano de tal y le vengo a hacer una proposición. Hemos estado viendo
hacer un festival para hacer resaltar nuevos artistas nacionales y queríamos proponerle a usted de ser la estrella de un festival que vamos a hacer en la Rural del Prado, y si usted acepta va a estar en todas las primeras páginas, va a estar en el número 1 por todos lados en las radios, usted va a ser el héroe. Qué increíble, qué locura. Señora, usted sabe perfectamente que claro. A mí no me puede venir a proponer algo semejante. Yo justo que estoy de la otra vereda. Y entre pitos y flautas me dieron a entender que era eso o irse. Y ese fue el último capítulo que yo tuve. A los pocos días yo ya me estaba yendo y me fui. Qué flash, qué locura. Me acordarle que escuche esto, me parece súper interesante. Los que se quedaron. Ya con esa música. Junto a esta nueva generación, quedaron algunos músicos en el país sorteando la presión de la creciente oleada migratoria que atravesaba a toda la sociedad uruguaya. Todavía vive en Francia el pájaro. Engaños y mentiras, de ambición y crueldad. Para mí fue muy especial. Yo incluso saqué un disco que duró lo que un lirio, que se llamó Antología del Canto Popular. Y yo allí grabé, porque lo que había elegido eran todos temas de los que se habían ido. Porque acá realmente nos habíamos quedado muy poquititos. Éramos apenas 4 o 5. No, una locura. Estaba Samu Grau, Tabaré Echeverri, yo y Víctor Pedemonte. A gritar en la calle, a escribirlo en el aire. 4 o 5, qué locura. Estaba haciendo un recital en la Alianza Francesa y Rubén Castillo haciendo la propaganda por la radio, ¿no? Entonces dice, no, pero sí, esta noche está. Entonces se ve que decían que no iba a estar. El jueves, justamente, alguien que se ve que sabía bien lo que pedía, me pidió una canción, Destino de la Paloma Herida. Entonces yo digo desde el escenario, si canto Destino de la Paloma Herida, vamos todos en cana. Y eso fue así, págate. En la plaza de mi pueblo cayó herida una paloma, y un señor que allí pasaba la palomita encontraba. Viendo la malherida por la muerte aprisionada, pasó con indiferencia dejándola abandonada. Y voy a la Alianza Francesa y había un coso censurado así. Censurado. Esa fue la primera. En la plaza de mi pueblo cayó herida una paloma. Nunca me planteé irme, porque yo siempre dije, yo si me voy de acá ya me hubiera muerto, no estaba acá. Incluso cuando la actuación esa ya se había ido Víctor Pedemonte, se había ido para España, y cuando a mí me prohíben, en una de las tantas prohibiciones, no sé cómo se enteró él, a la semana ya estaba una carta, me decía, te envío el pasaje y después arreglamos, no sé qué, y como que estaba todo listo para que me fuera, ¿no? Y dije que no. Nos encontramos en los boliches, entonces en determinado boliche, yo qué sé, en San José y Ejido, nos encontramos con el Flaco Tabaré, entonces vos pasabas por ahí y de repente sabías que no lo ibas a ver, o ibas al otro boliche de Iberia, allá en 18 y Paraguay, que nos encontrábamos con Llamando Bebidas, con yo qué sé, y era cosa que vos sabías que no estaban, ¿no? Tino, Gastón Charlo, fue otro de los músicos que se quedó en el país. Abandona los Moonlights y forma otra banda llamada 03, la cual duró muy poco tiempo. Resistiendo el frío. Tengo mucho miedo de no ser sincero, de no poder decir lo mucho que te quiero. Siempre se juntaba porque el amor y la política siempre tuvieron mucho que ver. Mi ciudad que me ha visto. En 1976 graba su disco Vientos del Sur para luego dejar de tocar por unos años. Era un tanto difícil encontrarse con otros que tuvieran la oportunidad o tuvieran la misma forma de pensar, ¿entendés? Ya la historia era un poco más de disco de autor. Vientos del sur que me traen el frío,
vientos del sur no me dejen dormir. Hermoso el Dino. Porque el sueño se parece a la muerte. Khayyam lo dijo hace algún tiempo ya. Vientos del sur, recuerdo aquellos días en que mi vida no iba tan mal. Noches de vino sin melancolía, vientos del sur, se acerca el final. No dejes que los... Increíble, este documental me encanta, loco. Es tremendo. Lo adelanto porque tiene estos momentitos de nada. El año de la orientalidad. Lo leí despacio porque es malísimo. Luego del golpe de Estado, el gobierno cívico-militar prohibió por decreto a los olimareños e hizo circular listas de artistas prohibidos en los sellos discográficos y medios de comunicación. Maestro. Los músicos referentes de la década del 60 se encontraban la mayoría en el exilio. Bajo esas circunstancias, el gobierno dictatorial resuelve impulsar una movida de folclore que ocupe el lugar de los cantantes prohibidos. Un momento muy duro de vivir para unos más que otros. Se prohibieron algunos cantantes, mucha gente tuvo que emigrar. En nuestro caso concreto, bueno, nosotros no teníamos la ideología de izquierda y seguimos trabajando. Trabajamos, sí, en su momento para la DINARP, en muy pocas oportunidades para el Ministerio de Cultura. La DINARP era la Dirección Nacional de Relaciones Públicas. Era el portavoz del gobierno. En 1975, el gobierno dictatorial declara el Año de la Orientalidad, editándose discos con ese nombre, incluyendo artistas impulsados desde la dictadura cívico-militar. En el 75 se crea un comité organizador de lo que se llamó el Festival de Canciones a mi Patria, que lo presidía yo. Estábamos en un gobierno todavía por Bordaberry, era el presidente, más que era un gobierno de facto. Bordaberry nos impone esa labor, el comité organizador de Canciones a mi Patria. Tuvo un significado muy lindo porque, por ejemplo, se llevaba desde acá, desde Montevideo, un grupo de intérpretes y los otros intérpretes eran todos de la zona donde se hacían los festivales. Andaré por los cerros, Montesillanos toda la vida. Y lo que yo organicé, que fueron esos dos festivales del 75 y 76, no había la más mínima censura de nada, en absoluto. Este movimiento, impulsado desde la DINARP, fue muy criticado, pero no en ese momento, debido a la censura y el miedo, que estaban muy presentes. No se olviden que en el 75 el gobierno de la dictadura promueve la ley de la consagración del Año de la Orientalidad por los aniversarios de 1825. Y allí hay un grupo de cantantes, algunos que encabezaban este movimiento, traidores a la causa de la democracia, traidores a la causa popular, que se subieron al carro de la dictadura, y había otros grupos surgidos del interior y del interior de la policía, grupos que usaban poncho, bolegüero, botas, rastra, que eran los que ocupaban la promoción más importante en los medios de comunicación. No tenía ninguna significación, no iba nadie a verlos. Los primeros músicos oficiales, ya en la primerísima etapa, fueron los Nocheros, con Hugo Ferrari como ideólogo y un grupo de integrantes que se prestaban a ese juego. Había otros grupitos y había algunos pocos artistas que, digamos, se plegaban
a los intereses de la dictadura, pero pocos. Ahora, lamentablemente hubo varios que agacharon la cabeza. Muy pocos en relación con otros países. Nuestro país fue un país muy resistente. De la misma forma que qué locura. Dinar prohibió o exhortó, pero vamos a decir prohibió, que no se emitieran determinados intérpretes, tuvo la mala idea de imponer que cada tanto tiempo, cada 2 horas o cada hora, cada emisora tenía que emitir disculpe. Considero que no hay cosa peor que obligar a prohibir un tema o, en su defecto, a pasar determinado tema, porque en mi caso particular, y pienso que fue el de muchos uruguayos, se llega a odiarlo. Quizás muchos de los que en un principio aplaudieron a Rabiar disculpe, terminaron odiándolo. Nosotros tuvimos un programa en CX26 Sodre que se llamaba Tiempo de Pueblo y Folclore, del 76 al 80. Cuando empezamos a planificar el programa, pedimos discografía nuestra en el Sodre, y había un solo disco en CX26. Cuando lo abro, de los 2 lados, disculpe, estaba rayado con una gran esvástica. Cosa que me repugnó porque tanto la hoz y el martillo como la esvástica me da asco. Disculpe, hablaba mal de todos los que en la noche éramos cantores, como Tabaré Echeverri, como Citarrosa, andábamos ahí en los boliches. Y esta canción fue hecha para todos esos supuestamente subversivos que éramos nosotros, ¿no? No funcionó popularmente. La frecuencia con la que se difundía esa canción generó respuestas de otros cantantes. La canción Estás disculpado, de Anselmo Grau, y letra de Carlos Cresci, es un ejemplo. Los Nocheros también tenían otras canciones con una postura política muy marcada. Aunque vengan rondando los cuervos, seguiremos luchando hasta el fin. No me asustan con sus picos los que quieran confundir al pueblo. De todo lo que escuché es súper folclore argentino. Me hace acordar mucho el folclore argentino. Se basa en los problemas que estaba viviendo la Argentina con los movimientos tiene ese sonido subversivos del ERP y de los montoneros. Entonces él entendía que los que traían ideas foráneas eran cuervos que querían comerse el espíritu de la argentinidad, como decía él. Y bueno, y en el caso nuestro era un poco también contra la subversión que había habido en el país. Fue una canción más y no tuvo ninguna repercusión. El folclorismo argentino tuvo distintas vertientes, distintas etapas. Claro. Y tuvo un espectro muy amplio ideológico. En el Uruguay se dio una cosa mayormente izquierdizante, digamos, en cuanto a visión, salvo algún ejemplo que después sirvió claramente al fascismo, que era una especie de folclorismo colgado de una palmera, o colgado de no sabía bien qué, de un ombú quizá, pero atemporal, muy vinculado con el movimiento nativista. Nosotros trabajábamos, cobrábamos por nuestro trabajo, pero no nos obligaban a cantar disculpe. Lo tomábamos como un trabajo más, como actuábamos en televisión, nos decían, hay un festival en tal lado, nos piden apoyo, y bueno, y el apoyo del gobierno era pago a través de la DINAR, que bastante dolores de cabeza nos dio por otra parte, porque además eran tremendamente exigentes, nos hicieron registrar, teníamos que tener recibo,
que decía que estábamos exentos, el recibo decía que estábamos exentos de impuestos, de acuerdo a... También, por ejemplo, trabajamos para ANCAP, que estaba dirigida por gente puesta por los encima militares. Tampoco es que se llenaron de plata, o no sé, por lo menos por lo civiles, que cuenta él. El director de Relaciones Públicas era un militar. Íbamos al Festival de la Lana, al Festival de Durazno, patrocinados por ANCAP, por ejemplo. El Festival de Durazno comenzó, nosotros fuimos... ¡Qué buena imagen del maestro ahí al lado! Y después empezaron a mandar los cantores del ministerio, los nocheros, Villalba... No, me muero con ese cuadro, me encanta. Que eran netamente cantores de pro dictadura, ¿no? Pero seguían contratando. Me muero con ese cuadro, me muero. Chalar, que otros, bueno, Omar Romano, Flaco Fossati, los Zucará, a mí, los Eduardos, después fueron la Barma Carrero, ¿no? El grupo Vocal Universo. Si ellos hacían lo suyo, nosotros hacíamos lo nuestro. No quería decir que no compartiéramos una caña o un asadito, si fuera, pero había diferencias que las hacíamos notar. Y a nosotros nos pagaba la intendencia de Durazno. Pero nosotros no habíamos pago por ninguna dinar. Creo que fue llevado con mucha madurez aquella etapa. Nunca llegamos ni a ofender, ni a hacer manifestaciones hirientes. En los corrillos vos podías decir, mirá quién está acá, el facho que canta para los milicos, pero más de eso, y entre nosotros, ¿no? El resultado lo decretó el pueblo, ¿no? Que nosotros grabábamos y vendíamos discos. Ellos grababan y vendían un disco. Porque la gente, aparte de tener oído, tiene olfato. Tenía y tiene. Por ejemplo, de subir un cantor chalar al escenario y venirse abajo de aplausos. Y subir a alguno de estos otros cantores y el silencio era algún aplauso ya, otro, pero no, si vas a compararlo no era ni cerca. Eso fue la cruz que llevaron siempre ellos. Teresita Minetti era una cantante muy conocida por esos momentos. Algunos testimonios la vinculan a la movida promovida desde el gobierno cívico-militar, cosa que ella niega rotundamente. Yo seguí cantando en el país. Si seguí cantando en el país es cantar para los milicos, sí, entonces canté para los milicos. Pero yo cantaba, pero mira, escuelas nunca dejé de ir. No, yo para el Ministerio de Educación y Cultura trabajé, sí. La vida, Panqui, le sacaron a los que se quedaron. Escuelas, los niños. Siempre pensé exactamente lo mismo. Hubo una... Eran muertos en vida, no podían hacer nada. Como un paréntesis, como en blanco. Y entonces si vos no sembrabas en esos niños, por ejemplo, eso de amor a la libertad, eso era muy importante porque vivíamos en una dictadura. Yo seguí trabajando antes, durante, después, más allá de la política, más allá de los hombres que gobiernan en un momento u otro. El país es otra cosa. Esas raíces que queremos, que admiramos, que respetamos. Patria no tiene nada que ver con los gobiernos, no tiene nada que ver con los hombres. Los hombres pasan, las instituciones quedan. Hubo gente que aprovechó esas situaciones para dañar y para limpiarse las plumitas. Gente que tenía las plumas muy sucias y después se cambió de camino. Una crítica frecuente que recibían los nocheros era con respecto a su opción estética y musical. Sí, un conjunto, los manceros del alba de acá. Lo que me gustaba era a través de una samba, de una chacarera, eso lo sentía más. No voy a ser ni más ni menos uruguayo porque cante una samba, una chacarera. Sí, pero suena mucho a los chalchaleros. Una polca de la República Checa. Lo que iba impulsando la dictadura tenía la fuerza del bombardeo de los medios de comunicación. Creo que no tuvo una gran repercusión a nivel popular. En ese momento había una parte de la población que estaba predispuesta a apoyar ciertas posturas de ultraderecha. Ahora, eran muy pocos los artistas que podían prestarse a ese juego. Y algunos de ellos que aparecían por ahí porque no tenían otros que ofrecer eran realmente horrorosos. El año 72, 73, antes de la ruptura institucional, el presidente Bordaberry no nos quería.
porque nos vestíamos como argentinos según él, y porque cantábamos zambas, y porque Disculpe era una zamba. Había militares, tanto que hablan que nosotros fuimos militaristas, había militares de alto rango que no nos querían porque no éramos netamente orientales. También cantaban a Don José, la emblemática canción de los olimareños, quienes habían manifestado públicamente su apoyo al Frente Amplio y eran los únicos músicos prohibidos por decreto. Encima le tocaban el tema de igual en Flash. Nosotros no existen canciones de izquierda y de derecha, son buenas o malas. Si son, entre comillas, de izquierda y nos gusta la canción porque es buena, la cantamos. Yo recuerdo que en todos los actos oficiales se cantaba, es así, como comienzo o como final, a Don José. Y era una canción emblemática de los olimareños. Entonces, a mí me parecía que no correspondía, que no porque fueran los olimareños de izquierda, no, porque ya la habían cantado ellos. Y es muy difícil salir a cantar una canción que ya fue impuesta por otra persona. Pero la terminaron cantando. El festival de La Valleja. Entonces las autoridades del festival nos dicen, no, lo ideal sería que cantaran a Don José. Pero bueno, nosotros tenemos San Martín así, pero es una zamba. Y queremos algo bien oriental, una milonga. Bueno. En 1975, el gobierno dictatorial elaboró el Acta Institucional número 5 que clasificaba a las personas en categorías. ¿Cómo? Igualmente me prohibieron, como prohibieron a otros compañeros en el año 75 con el Acta Institucional número 5, que clasificaba a las personas en 3 categorías, A, B y C. Entonces estábamos en la B. Al ser empleado público te daban las categorías. Si no tenías nada, si eras un ciudadano ejemplar, o sea que estabas con los... ¡Pao! ¿Cómo estás? Ahí te daban el A. O que no tenías ningún problema, ¿no? Que estaba todo bien, eras A. Si tuviste alguna cosa o ellos sospechaban de que no sé qué, bueno, eras categoría B. Ahora, si ya estabas para otro lado, te daban la C, o en el caso mío, la Z me dieron. Te echaban del lugar, del empleo, y si no tenías lugar, digamos, no podías entrar a otras oficinas, determinadas cosas te eran prohibidas, y bueno, pero aparte estabas así, marcado, ¿no? Dentro de ese contexto sociopolítico, los nocheros pretendían dar su mensaje de paz. Estábamos en un estado tal que todo era violencia, todo era ante un enemigo contra otro. Necesitábamos la paz. La paz, en mi concepto, la única forma de lograrla era estar a la sombra de nuestra bandera. Aunque muy humilde eras, mi primer bandera, nunca te olvidé. Claro, lo que pasa es que tenían un sonido zarpadamente argentino. Mucho. Teniendo el sonido de la milonga uruguaya, es hermosa y totalmente diferente. La gesta de Aparicio. Gime el viento, presagio de tormenta en la frontera. El año de la orientalidad fue editado por el sello Sondor, pero en ese mismo año editan La gesta de Aparicio. Contra la capital van tras la gloria. Si todos esos doctores quieren guerra, a fuerza de lanzazo se hará historia. Armamos a fuerza de lanzazo se hará historia. Una apuesta difícil de esos discos que no pedimos permiso, pero pensamos que podían prohibirnos y que nos viniera un lío, porque ellos querían eliminar a los partidos políticos y este era un disco de carácter más bien histórico nacionalista y no querían reivindicar porque como estamos haciendo con Sarabia, ¿no? Tiembla la capital Pilar, porque Aparicio dijo no pido más, ahora lo exijo. Resulta una especie también de juego con la censura, no necesariamente de burla, sino de usar los elementos de juego que tengo para hacer algo. La censura me permite hablar de los héroes patrios, pues hablo de los héroes patrios.
Y entonces hablo de los héroes patrios y elogio la rebelión. Llevan toda su riqueza, cimarrones, va a tener muerte de lujo, si alguna bala los para, cuando manden a cargar. Yo lo que hice fue ensalzar héroes que lamentablemente en nuestros textos de historia, de los que yo estudié, que hice en primaria, secundaria, preparatorio, aquella época siempre estudié historia, y llegabas a la Guerra Grande y pegábamos un salto y caíamos en la Segunda Guerra Mundial. Había una parte de 1845 a 1940, 100 años. No sabíamos nada. Y en ese periodo teníamos, entre otros, el caudillo del Partido Nacional, Sarabia, a Baltasar Bruna, que no le canté, pero... Lo importante del asunto era que, por un lado, uno de los discos era Aparicio Sarabia, que se autodenominaba un gaucho alzado, un revolucionario. Los que nunca aparecen para pelear, pero enseguida salen a hacer la paz. No sé por qué no quieren revoluciones, los gringos que les pagan a esos doctores. Ese disco recopilaba canciones ya editadas. Como un jazmín del país, de Washington y Carlos Benavides, fue grabada en 1974 y adoptada enseguida por el público. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país. Perfume de la alta noche, pequeña flor constelada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Yo me voy con Aparicio, pero mírame a la cara, que lo que voy a decirte se dice una vez y basta. Solo una cosa podría detenerme, una palabra. Di que me quede y me quedo, jazmín del país, muchacha. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Y nada dijo después, cuando cayó con Sarabia. La verdad que hermoso, hermoso, Jazmín del País, como tantas otras canciones, uno no se imagina la trascendencia que puede tener cada canción. Hicimos la presentación del disco en la sala del Galpón y que compartí con Washington Carrasco. No me pude ir a Tacuarembó, empecé a ir a las radios, etc., a cantar en distintos lados, me llamaban ya como, bueno, para ver ese disco, ¿no? Otra de las canciones emblemáticas de ese disco fue De Poncho Blanco, interpretada por Carlos María Fossati. De Poncho Blanco es un tema que hicieron Julián Murguía, cuyo seudónimo era Martín Ardúa, y Tabaré Echeverri. Y ellos habían grabado la obra Crónica de Hombres Libres con Candó, Alberto Candó. Lo grabaron en 24 horas en Buenos Aires. Y la inteligencia de aquella época se enteró y no dejó ni ingresar el disco. Ni ingresar. Tiene cassette en aquella época, año 73. Entonces un día me visitó Tabaré, me lo trajo, me dijo, mirá, esta obra
la hicimos así, asá, pero está prohibida. Alguien la tiene que hacer. El que la haga lo van a prohibir, pero lo van a prohibir después de que salga. Todo re esa claro. obra yo interpreté varias cosas, pero arranqué con De Poncho Blanco porque me llegó. Yo ya no tengo caudillo, no tengo por quién pelear. ¿Pa' qué quiero la divisa si se murió el general? Mi pena la lleva el viento y rebota en las quebradas, y el eco quiere decirme que ya no me queda nada. Se ha secado el manantial, anosicado los maguales, no vuela el águila blanca, se han callado los orzales. Aparicio, Aparicio, te estoy buscando, ¿dónde está general? De poncho blanco andarás por el cielo, nadie lo dudé. Tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube. La bala que te pegó, a todos nos mató algo. Yo solo quedé con fuerzas pa' volver a Cerro Largo. Crucé nadando el Río Negro para seguir rumbo a Melo. Ya no había rastros del puente que construyó Don Carmelo. También este disco reivindicó a uno de los partidos políticos prohibidos, con canciones que fueron tomadas por su colectividad, sin poder expresarlo públicamente. Hoy en día podemos escuchar esas canciones en los actos del Partido Nacional. Yo ya no tengo caudillo, no tengo por quién pelear. Es la expresión del hombre que abandonó todo, fuere mucho, fuere poco, para seguir tras una persona que representaba un ideal, que representaba la libertad. En ningún momento la canción dice que yo soy blanco ni que la canción es partidaria, porque la canción es una canción de amor que ubica temporalmente en la Revolución de Saravia a esa pareja de muchachos que uno es blanco y el otro colorado. Es decir, en ningún momento es partidaria la canción. Pero a mí ni a mí ni al Bocha nos molesta. Ahí estaba la mano de los Aval, dueños de Sondor, ¿no? Gente antidictadura, que es bueno mencionarlos porque ellos también se jugaron. Sí, no solo porque ellos publicaban la ropa, como se dice comúnmente, sino una empresa familiar, pionera de la grabación en el Uruguay. Me llamó Kika Aval y me dijo, mirá, cantamos a París y ahora vamos a hacer una de Leandro Gómez. Vamos arriba, le digo. Vamos arriba. Van a participar fulano y mengano, y tú fíjate que de los 4 que participamos, el blanco era yo, los otros 3 no. Pero eso también marca algo que sucedió en aquella época, que estábamos todos por una misma cosa. Leandro Gómez era un revolucionario internacional que había peleado contra la triple alianza del Imperio del Brasil, el mitrismo argentino y Venancio Flores, que con la colaboración de brasileros y argentinos va a terminar con ese verdadero genocidio que fue el sitio de Paysandú, ¿no? Llegaron los brasileros que se ha traído Venancio, han subido por el río los barcos a cañonearnos. Aún respetando la historia, estábamos a muchos jóvenes indicándoles que había gente que había luchado por sus ideales y que había sido capaz de luchar hasta la muerte por sus ideas. Los hombres que ante el cambio no dieron un paso atrás, hambrientos por su razón, sedientos por su verdad. No fueron detenidos. Así se dice, claro. La impresión de esos discos, porque se consideraban que eran hechos históricos. Y fue muy útil porque yo después coseché la satisfacción de que venía gente joven
y no tan joven, a decirme, che, pero mira vos, ¿quién era Juan Torora? ¿Quién era Fray Generoso Pérez? ¿Dónde puedo estudiar eso? En el capítulo siguiente, ¡no!, el presidente Bordaberry es destituido en 1975. Al año siguiente, Alfredo Zitarrosa, los olimareños, se van al exilio. En el momento más represivo de la dictadura, comienzan a surgir espectáculos de música popular en teatros. Darnoyans, Washington y Cristina, los que iban cantando, Carlos Benavides, Los Eduardos, Montevideo y Rumbo, son algunos de los nombres. No, como odio cuando termina, porque vengo reenganchado para ver 6 horas. Un flash. Llegaron los brasileros. Siempre digo lo mismo, pero es que me encanta, me parece maravilloso. Los barcos a cañonearnos. Es increíble. No, está buenísimo. Estoy muy contento con este documental. Me encanta. No, los datos que te tiran de la forma. Me encanta cómo representa todo el contexto y además que se habla de la izquierda, no es de la izquierda. Todo el capítulo lo bardearon a los nocheros, pero me encantó que estuvieron los nocheros hablando, diciendo no, sí. Como los cheros diciendo no, bueno, nosotros. Pero está re bueno eso, me gusta. Me gusta mucho cuando hay algo para decir tanto de una banda en un momento tan particular, tan raro con todo. Pero me gusta que esté la banda ahí hablando. Un montón. Tremendo. Increíble. What is love?